Amigos, antes de comenzar es importante mencionar que el siguiente resumen es un tanto especial, ya que esta, a diferencia de la mayoría de mi contenido, no será apto para todo el público debido a los temas delicados que se tocan. Aún así, como he requerido la plataforma, las palabras o imágenes más fuertes han sido censuradas para tu tranquilidad. Además de esto, con motivo de dar más seriedad a los temas, el video tendrá casi ningún chiste y nada de memes. Así que bueno, habiendo dicho esto, si quieres ver otro tipo de contenidos, tienes todo el canal de Así Pasó. Y pues sin nada más que decir, así pasó, Quiet on Set, el lado oscuro de Nickelodeon. Estrellas en ascenso, preguntas en ascenso. Este macabro documental comienza alertando que se trata de una investigación acerca de los abusos infantiles sufridos por culpa de los adultos en los que se suponía que aquellos niños debían confiar. Luego de oír el jingle de Nickelodeon, una mujer llamada Katrina relata que para ciertas generaciones, esa cancioncita se quedó grabada en sus mentes, ya que para los niños de los 90, Nickelodeon era lo máximo. Tras esto, a medida que se presentan diferentes imágenes de archivos de los programas más populares de esa década, una serie de mujeres cuentan lo vieja que se sienten al decir que cuando eran niñas no existían redes sociales, internet o plataformas de streaming como Netflix, ya que bueno, en esos momentos los más chicos solo podían escoger entre Nickelodeon o Disney, y todo esto si sus hogares tenían cable. Resulta que durante los 90 y los 2000 había un productor que fue capaz de llevar a Nickelodeon hacia nuevos horizontes, y ese tipo era Dan Schneider. En una entrega de premios de la cadena en 2014, se le entregó un trofeo honorífico por haber sido responsable de crear muchas de las series televisivas más exitosas de la marca, además de impulsar las carreras de actores infantiles que luego se volverían superestrellas, como por ejemplo Ariana Grande. Durante 20 años largos, este hombre fue capaz de moldear la cultura del entretenimiento infantil, y es por eso que nadie hubiera podido predecir su caída tras recibir ese premio. Con el auge del movimiento antiaborto, Me Too, una actriz que trabajó para Dan, llamada Liz Feldman, denunció en Twitter que el productor tenía comportamientos un tanto inapropiados en esa época. A partir del 2017, una serie de fotos y videos relacionados a Schneider comenzaron a surgir insinuando que este hombre proponía diferentes escenas con contenido subliminal erótico, como cuando el rostro de Jamie Lynn, conocida por Soy 101, se llena de pegamento, o las varias tomas de pies revelando un fetiche del productor con aquella parte del cuerpo. Si nos ponemos más específicos, hay un video de Ariana Grande apretando una papa y haciendo gemidos bastante fuera de lugar, e incluso otra escena en la que se tira un poco de agua de una manera un tanto sensual, por lo que la gente comenzó a preocuparse diciendo que eso era muy inapropiado para los niños. Con el tiempo, varias de las estrellas comenzaron a confesar que no se sentían cómodos estando cerca del productor y que sentían un intenso abuso emocional. Por esta razón es que un grupo de periodistas de Insider decidieron investigar y entrevistar a una serie de miembros de Nickelodeon para aportar sus testimonios acerca de este hombre que parecía intocable. Jodian Samuels, un miembro del elenco del show de All That, dice que Nickelodeon siempre fue divertido y gracioso desde la perspectiva de un niño. Alexa Nicolás, actriz de Soy 101, también comenta que en las series los padres nunca estaban presentes. Mark Sommer, anfitrión de Double Dare, aporta su visión al decir que la compañía nunca pretendió educar a los niños, sino más bien entretener a la audiencia, y recuerda las numerosas de veces que tanto él como sus invitados eran bañados en pintura solo para divertir. Dan Schneider nace en Memphis en 1966 y llega a la empresa a mediados de los 90 lleno de juventud, ambición y con mucho por demostrar. Un escritor llamado Rick Ellis relata que Dan se describe a sí mismo como un chico gordo y extraño. Sus padres jamás esperaron demasiado de él y no tenían muchas expectativas con el futuro de su hijo, algo que sin duda afectó la personalidad del productor. En su juventud, Dan siempre se interesó por la actuación y así comenzó debutando en un pequeño papel secundario para una película juvenil en Memphis, que luego le daría la oportunidad de participar en la popular serie Mi Profesor Favorito con tan solo 19 años. Sin embargo, este siempre era contratado para papeles cómicos que se burlaban de su apariencia física, como el típico chico gordo. Es por eso que durante años se esforzó por demostrarle a la gente que era mucho más que eso, y que era un escritor talentoso. Después de Mi Profesor Favorito, Dan recibe una propuesta de Nickelodeon para escribir el episodio piloto de All That a comienzos de los 90s, y gracias a eso no solo terminó guionando
muchos capítulos, sino que también quedó como productor del show. El director llamado Virgil Fabian habla que la idea era hacer una serie cómica como Saturday Night Live, pero para un público infantil, y es así como en 1994 lograron emitir los primeros episodios. Una escritora de cultura llamada Scatchy Cole relata que en esa época Dan recibió los primeros elogios de la prensa por el éxito de la serie, y que gracias a sus grandes ideas se estableció como la fuerza creativa detrás de Nickelodeon, además de lanzar al estrellato a comediantes como Kenan Thompson y Kel Mitchell. Un miembro del elenco durante la temporada 4, 5 y 6 llamado Leon Frierson y Katrina Johnson, quien también actuó en All That desde los 10 a los 16 años, confiesa que gracias a esa serie tuvieron su primer éxito. Dan Schneider fue el mentor de Katrina y tras elegirla durante sus audiciones, decidió proponerle a sus padres realizar el show de Katrina Johnson. Siempre había alguien filmando en el set de grabación. Dan se presentaba como el jefe gracioso y buena onda, intentando crear un ambiente de trabajo agradable. Varias personas que lo conocen dicen que era como un niño adulto, siempre intentando hacer bromas para aliviar la presión del trabajo. A pesar de eso, el hecho de que los niños fueran los protagonistas de los shows volvía la situación un tanto difícil, ya que ellos sufrían largas jornadas de filmación, y al ser trabajo infantil se encontraban en una situación vulnerable, debido a que a menudo eran responsables del éxito económico de sus respectivas familias. Así es como niños de 8 a 15 años debían trabajar sin quejarse para llevar dinero a sus casas y aceptar cualquier papel que les dieran. Leon confiesa que una vez tuvo que actuar como un superhéroe llamado el Chico Narigón, el cual debía utilizar un traje bastante polémico que tenía narices grandes en sus hombros, insinuando que tranquilamente podrían ser las partes íntimas masculinas. Eso sin mencionar que algunos de los chistes eran fuertes estornudos que simulaban una especie de acabación dirigida a pequeños. A pesar de la incomodidad que le generaba, Leon afirma que jamás se quejó porque no quería poner en peligro su trabajo y necesitaba agradarla a Dan para conseguir futuros éxitos. Por otra parte, Katrina comenta que cuando era niña los productores llamaron a sus padres para alertarles que ella estaba engordando y tenía la responsabilidad de evitarlo, por si no fuera suficiente traumas para una jovencita. Tras esto, Katrina entró en la pubertad abandonando sus rasgos infantiles, razón por la cual decidieron marginarla de los shows para siempre. Poco después, ella fue reemplazada por una versión más joven llamada Amanda Bynes. Una tarde, Dan y su socio Ryan Robbins descubrieron a la joven Amanda en un club de comedia donde los sorprendió con un gran número de stand-up. Desde ese momento la carrera del productor se potenció hacia nuevos niveles al incluir a la comediante en All That. Amanda era una actriz muy natural, físicamente expresiva y talentosa que impulsó a Nickelodeon. A pesar de eso, Leon revela que la niña no compartía mucho tiempo con el resto del elenco, ya que siempre estaba muy cerca de Dan, supuestamente creando nuevos chistes e ideas. En teoría, según la ley, un padre o tutor debía acompañar a los niños todo el tiempo, aunque los adultos intentaban mantenerse a un lado para no presionar o incomodar a los más chicos. En el caso de Amanda, su padre era muy exigente con respecto a su carrera y le ponía mucha presión o altas expectativas, razón por la cual pasaba mucho tiempo cerca de Dan para moldear su carrera de la manera que mejor le pareciera, sin tener en cuenta los deseos de su hija. Tras abandonar Nickelodeon, Katrina se enteró que Amanda Bynes obtuvo su propio show, lo cual la dejó impactada al darse cuenta que eso era lo que le habían propuesto en el pasado, y que ahora se lo darían a la nueva favorita del productor. La joven tuvo un gran éxito en su primer programa y fue la primera vez que Dan Schneider apareció en los créditos como creador, lo que le dio un nuevo nivel de control, poder e influencia que no vendrían sin consecuencias en el futuro. Durante el show, Amanda planteó un rol diferente para las actrices femeninas de Hollywood, ya que siempre habían ocupado papeles de niñas tiernas o jóvenes hipersexualizadas destinadas al consumo masculino. Amanda era una protagonista con personalidad fuerte, liderazgo y gracia que no era común para la época. Sin embargo, las guionistas de sus episodios confesaron que trabajar en ese show fue de lo más incómodo de sus carreras, debido a que muchas de las escritoras se encontraban en una relación abusiva con Dan. Christy Staton, escritora del show de Amanda, cuenta que en 1999 no había muchos puestos laborales para mujeres en el rubro de comedia, y Jenny Kilgan, quien también escribió para el mismo show, agrega que Dan Schneider las elogió tras leer sus propuestas ese mismo año. A pesar de lo emocionante que sonaba la oferta de trabajo, el productor les avisó que iban a compartir el salario, algo extraño que no le sucedió a ninguno de los hombres de la producción. Los primeros días fueron bastante divertidos y emocionantes, ya que las guionistas estaban viviendo el sueño de sus vidas. Sin embargo, rápidamente comenzaron a sentir los maltratos de Dan, como por ejemplo cuando él dijo frente a todos los guionistas en la sala de redacción que no creía que las mujeres eran graciosas, que no sabían escribir comedia y que no había ninguna guionista cómica decente que pudiera nombrar. Tiempo después, Dan creó un personaje para Amanda llamado Penelope Time, haciendo una referencia cómica a la zona
zona de piel intermedia entre las partes íntimas del hombre por su nombre en inglés, referencia que se lo confesó a los guionistas y que pretendía mantenerlo en secreto para que no hubiera problemas. Las guionistas revelan que su jefe se reía y hacía bromas con cosas que al principio parecían divertidas, pero que al analizarlas mostraban cierta perversión. Por ejemplo, él enviaba mensajes ordenando gritar ciertas cosas incómodas en medio de la oficina, o les ofrecía dinero a cambio de realizar acciones como comer 2 bolas de helados en 30 minutos o matar una mosca, aunque nunca les terminaba pagando. Con la llegada de los 2000, Nickelodeon había construido una cultura del entretenimiento muy relevante para los niños y su ceremonia, los Kid Choice Awards, eran como los Oscars infantiles. Amanda Bynes seguía gigantando su popularidad al ganarse esos premios y aparecía en muchas entrevistas o diferentes programas de televisión gracias a la tremenda influencia de Dan Schneider. Raquel Lee Bollow, quien apareció en la primera temporada del show de Amanda, comenta que debían intentar agradar a Dan porque si no él podría ser muy grosero o arruinar sus carreras. Durante esos años, Amanda y Dan se mostraban bastante cercanos con una gran confianza. Por eso una de las escenas que más ruido genera en la actualidad es aquella en la que Amanda está en traje de baño compartiendo un jacuzzi con Dan, quien habla a cámara afirmando que él escribió la situación y que es la persona detrás de todas las decisiones importantes en una clara demostración de poder. Poco a poco Dan se volvía cada vez más violento e intimidante a medida que obtenía más fama y su relación con Amanda fue empeorando. Por eso una de los guionistas confiesa que al ser su primer trabajo no sabía qué actitudes eran reprobables y cuáles no. Así esta debió tolerar muchas cosas por miedo a perder el trabajo, como cuando Dan le enseñaba videos para adultos en medio del trabajo, le pedía masajes prometiendo que si lo hacía pondría sus chistes en el show, o una de las peores cuando le pide a Christy que se recueste sobre la mesa e hiciera todo lo que él quería en ámbitos más 18. Luego a mediados de la temporada la escritora consultó en el sindicato de guionistas si estaba bien que recibiera la mitad de su salario, y ellos le dijeron que eso iba en contra de la ley. Así una noche Dan la llamó extremadamente furioso porque los del sindicato le intimidaron a pagar los salarios completos por separado y la amenazó diciendo que si descubría que fue por su culpa, nunca más iba a trabajar para algún proyecto de Nickelodeon. Por otro lado, Christy cuenta que al final de la primera temporada del show de Amanda recibieron la inesperada noticia de que fue despedida por haberse tomado 2 fines de semana para eventos personales como ir a un concierto e invitar amigos una noche. Por si no fuera suficiente, le propuso a Jenny un contrato de 16 semanas con salario completo, aunque con la condición de continuar escribiendo hasta el final de la temporada, lo cual consistía en 11 semanas más de trabajo gratis. A pesar de eso, Dan niega los reclamos de Jenny y alega que no tenía control sobre los salarios. 4 días después del comienzo de la segunda temporada, Jenny decide renunciar definitivamente tras ser humillada por las bromas fuera del lugar de su jefe frente al resto de guionistas y llama a Christy para contarle que piensa demandarlo por discriminación de género. Desafortunadamente la demanda terminó en una investigación interna que terminó en un acuerdo económico que significaba el fin de la carrera de Jenny. Tras esto los problemas recién comenzaban para el imperio de Schneider, ya que tiempo después otro miembro del personal fue arrestado por besar y tocar a una niña de 9 años. Oculto a plena vista. En Jay, quien es la madre de una mujer llamada Brandy, relata cuando su hija fue contratada como extra para el show de Amanda. Según sus palabras, los padres no tenían permitido estar en el set de grabación y eran recibidos por un asistente de producción encantador y carismático llamado Jason Handy, quien era el que les decía a los niños dónde debían ubicarse. Al terminar la jornada, Brandy le comentó emocionada a su madre que Jason era muy amigable y que estuvo intercambiando números de teléfonos con todas las familias para mantenerse en contacto. Cuando la niña le dijo que Jason quería escribirle por mail, MJ se alegró de que tuviera una persona de confianza o una especie de amigo en una industria tan difícil. Poco a poco Jason comenzó a mandarle mails a la niña y en un principio parecía algo inocente, hasta que su madre descubrió a Brandy llorando porque el hombre le había enviado una foto de todo mientras acariciaba. La mujer rompe en llanto al recordar semejante trauma y relata que se aseguró de que su hija jamás volviera a tener noticias de Jason y la alejó de la industria para siempre. A medida que Amanda crecía, decidió tomar papeles más adultos o acordes a su edad. Ella protagonizó películas importantes como Un gran mentiroso, Lejos de Nickelodeon y En un espacio diferente. Así en 2002, Dan creó una serie para Warner protagonizada por una Amanda de 16 años llamada Lo que me gusta de ti para acompañar el éxito mainstream de la joven. Sin embargo, los problemas no tardaron en surgir, ya que el productor fue marginado de la oficina de guionistas por constantes tensiones con su co-creador y la desconfianza que sentía los ejecutivos de Warner. Actualmente Dan niega haber sido expulsado de la sala de redacción y afirma que en realidad se alejó porque necesitaba enfocar su energía en otro show que estaba creando durante ese tiempo. Por otro lado, la relación de Amanda con sus padres se empeoraba cada vez más, ya que una vez intentó huir de casa porque ellos le prohibieron salir con alguien mayor.
ella llegó a casa de Dan pidiendo ayuda para conseguir mayor independencia, y así la situación se volvió más compleja, ya que la policía estuvo involucrada y los padres de Amanda están realmente decepcionados con las acciones del productor. A pesar del intento de la joven por emanciparse legalmente de sus padres con ayuda de Dan, la petición fracasa en la corte y se quiebra la relación entre los padres y el productor. Luego Dan abandona definitivamente la serie Lo que me gusta de ti y regresa a Nickelodeon reviviendo a All That con un nuevo elenco. Su carrera continúa ascendiendo al poseer una enorme cantidad de poder económico e influencia sobre los niños que lo consideraban prácticamente como un dios en el set. Uno de los ejemplos de esto es cuando en uno de los episodios debían consumir toneladas de azúcar y café cayendo directo a su boca hasta hacerlos vomitar. Además, los actores de color confiesan que Dan no se mostraba cercano a ninguno de ellos y les daba escenas que reforzaban estereotipos raciales negativos, como cuando uno de los chicos debía actuar vendiendo galletas como pues si fuesen otras sustancias. En otro de los programas, los niños eran escogidos para tolerar diferentes desafíos perturbadores o incómodos en los que ninguno se sentía cómodo, como ser bañados en mantequilla de maní para ser lamidos por perros o meterse en bañeras llenas de gusanos, entre otras torturas peores. A medida que Dan se volvía más poderoso, también se volvía más abusivo verbalmente, más agresivo y más demandante. Su sola presencia era capaz de cambiar la vibra o el clima de todo el set en un sentido poco saludable para trabajar. Su editora confiesa que mientras trabajaban juntos sentía la presión de superar sus límites constantemente con tal de no ser despedida, y debía soportar comentarios degradantes de parte del productor. El nivel de estrés era tal que trabajaban desde las 8 de la mañana hasta la medianoche sin descanso, hasta que un día sufrió un colapso nervioso que la dejó en el hospital y por ende sin trabajo. A pesar de las promesas de Dan de conseguirle un puesto cuando regresara, no solo no cumplió con su palabra, sino que decidió contratar a un hombre sin experiencia en su lugar. Actualmente el productor afirma que jamás consideró el género o tuvo prejuicios discriminatorios mientras contrataba personal. Otro de los testimonios sobre la personalidad nefasta del productor viene de parte de Virgil, el director del show All That, quien fue despedido por tener problemas matrimoniales sin que Dan le dijera nada luego de años trabajar juntos. Uno de los niños que lidiaban con problemas raciales también fue despedido porque su madre se quejaba constantemente por las situaciones incómodas que sufrían los niños. Aunque en ese momento podría parecer un momento difícil tras perder el trabajo, el joven y su madre no se imaginaban de lo que se habían salvado al salir de allí. Al poco tiempo después, el asistente de producción de 28 años, Jason Handy, fue arrestado por abuso y acoso a pequeños. En 2003, la policía registró su apartamento hallando una tremenda colección de videos para adultos de, pequeños, fotos de niñas en situaciones para adultos y bolsas que contenían diferentes objetos de ciertas niñas como las cartas que se enviaba con Brandy. Además, el siniestro hombre anotaba en su diario íntimo las oscuras necesidades que sentía hacia los pequeños. Al llegar a la corte para testificar contra Jason, MJ y Brandy conocieron a otra víctima que sufrió acoso al ser besada y tocada cuando solo tenía 9 años mientras jugaba videojuegos con Jason. Finalmente, el asistente fue condenado a 6 años de prisión, mientras que Brandy y el resto de víctimas jamás recibieron ninguna disculpa oficial. Jason fue arrestado en abril del 2003 y, por extraño que parezca, tan solo 4 meses después, otro miembro de la producción llamado Brian Peck fue arrestado por exactamente lo mismo. Brian era un actor que interpretaba al chico Pickles haciendo bromas inadecuadas con pepinos dentro de un show para niños. En el set él se mostraba amigable, carismático y divertido con todos, ganando la confianza tanto de los niños como de sus padres. A pesar de eso, un día que todo el elenco fue invitado a una fiesta en casa de Brian, los niños descubrieron un cuadro de un payaso firmado con una dedicatoria por John Wayne Gacy, quien fue un reconocido asesino serial que escondía a sus víctimas bajo su casa. Después de esto, Brian les mostró una colección de cartas y fotos de John Wayne Gacy, con quien mantuvo una relación amistosa durante bastante tiempo. Finalmente, en agosto del 2003, los jóvenes actores recuerdan que varios meses después del evento, Dan habló con ellos para anunciar que Brian había sido arrestado por 11 cargos de abuso a pequeños que involucraban a uno de los niños del elenco. En ese momento la experiencia fue traumante para los niños actores, ya que dejó un clima extraño en el set y ahora ya no sabían en quién confiar. A todo esto, Dan alega que no fue responsable de decirle al elenco de All That lo que había sucedido. El secreto más oscuro. En enero del 2004, Dan Schneider lanza Drake y Josh, lo que sería su siguiente gran show televisivo e impulsaría la nueva generación de superestrellas de Nickelodeon. Sin embargo, esta historia estuvo marcada por el anuncio del arresto de Brian Peck. Por ello, el documental presenta a Drake Bell, la estrella del programa, para contar su propia historia públicamente por primera vez. Él comenzó a actuar cuando tenía solo 5 años. Sus padres estaban divorciando, y fue su padre quien apoyó la pasión de su hijo por el cine para llevarlo a una audición en Hollywood. Drake comenzó a aparecer en diferentes comerciales mientras estudiaba en la escuela,
y la relación con su padre se hacía cada vez más fuerte, ya que él lo acompañaba en todo momento. A finales de los 90 el chico consiguió pequeños papeles secundarios en varias series populares como Seinfeld y películas como Jerry Maguire, hasta que logró entrar al show de Amanda en 1999. Él recuerda que esa fue una de las mejores experiencias de su vida, ya que finalmente podría trabajar todos los días de lo que amaba y era el momento que siempre había esperado. Todo parecía divertido, hasta que en el año 2000 Nickelodeon se mudó de los estudios de Paramount a Sunset y Brian Peck, quien por ese entonces era un entrenador de diálogos, llegó a la segunda temporada. Este llevaba muchos años trabajando en la industria y se ganó la admiración de Drake por su conocimiento de la historia de Hollywood. Después su padre Joe decidió contratarlo como entrenador de actuación para sacar lo mejor del joven, y Brian le dijo que debían ir a su casa porque allí daba las lecciones. Al principio todo parecía salir bien, y Drake estaba encantado con la casa repleta de recuerdos cinematográficos y eventos divertidos para un niño. Ambos se volvieron muy cercanos porque compartían muchos intereses, lo que visto desde ahora parece bastante calculado. Luego el padre comenzó a darse cuenta de ciertas actitudes extrañas, como que el entrenador tocaba amigablemente a Drake y no se sentía cómodo con que Brian pasara tanto tiempo con su hijo. Resulta que Joe había visto un video de Brian cuando entrenaba a Leo DiCaprio y se sintió incómodo al notar el mismo comportamiento toquetón que tenía con Drake. Por eso mismo Joe se quejó ante la producción, quienes le respondieron que Brian era gay, que solo era alguien demasiado amigable y que no debía tener prejuicios homofóbicos. Eso no lo dejó tranquilo, así que comenzó a decirle a los demás en el set. En el 2000 Drake y Josh estaban trabajando en un número cómico dentro del show de Amanda, hasta que Dan los escogió para protagonizar su nueva serie. Cuando Drake recibió la noticia se emocionó junto a su padre al darse cuenta que era lo que siempre habían querido. Entre tanto Brian ya tenía sus colmillos preparados al manipular al niño diciendo que los padres no debían ser los representantes de sus hijos. El horrible hombre comenzó a integrarse a la vida de Drake de manera más intensa al presentarse en todos sus conciertos y demás. En 2001 el joven cumplía 15 años y Brian no tuvo mejor idea que invitarlo a su casa para festejarlo allí, cosa que Drake aceptó. Un día Joe halló una carta de amigos de Brian hacia su hijo con descripciones gráficas fuera de lugar que el joven ni siquiera sabía que había recibido. A partir de entonces Brian intentó ganar la relación de Joe y Drake, ya que sentía que el padre estaba intentando mantenerlo alejado. El acosador lo manipuló diciendo que Joe le robaba dinero, que le caía mal a todos en el set, o que su carrera se iba a estancar si seguía siendo su representante. Además, Brian decidió manipular a la madre de Drake y contrató un ejército de abogados para averiguar la situación financiera de Drake para volverlo en contra de Joe. Finalmente su madre llamó a su ex esposo para decirle que ya no sería el representante de Drake, algo que lo devastó por completo. En el presente, Joe relata entre lágrimas que cuando le entregó a su ex esposa todas las cuentas y la información necesaria para hacerse cargo de la carrera de su hijo, le advirtió que por favor no dejara a Drake a solas con Brian Peck bajo ninguna circunstancia. Tiempo después, cuando la producción del show de Amanda había terminado, Brian lo invita a pasar el día en Disneyland y rápidamente ocupó el lugar de Joe en su vida al llevarlo a diferentes audiciones. Como a su madre no le gustaba manejar, Brian le ofrecía al joven pasar la noche en su casa para continuar con los ensayos y audiciones al día siguiente, hasta que una mañana todo cambió. Drake estaba durmiendo en el sofá cuando al despertar por la mañana se encontró con Brian abusando físicamente de él. El joven se paralizó y quedó en shock al no saber qué hacer o cómo reaccionar para salir de esa situación. Con tan solo 15 años, Drake sufrió un tremendo trauma que mantuvo en secreto hasta la actualidad por miedo, y eso hizo que las cosas se tornaran cada vez peor. El abuso se volvió algo recurrente y brutal en su vida, razón por la cual se siente tan incómodo al contarlo ya en su adultez y se pregunta cómo fue que sobrevivió a todo eso. Drake confiesa que se acuerda de todos los episodios activos de su vida, mientras que todo lo bueno que le sucedía en su carrera se vuelve borroso por el trauma que sufre. Tiempo después, él consigue novia y comenzó a pasar casi todo su tiempo en casa de ella porque allí se sentía a salvo, y a la madre de la joven le tomó solo 6 segundos darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Tras esto, Brian lo invita a Disneyland, y como Drake ignoraba sus llamadas, no paró de insistir llamando a la casa de su novia, hasta que la madre de ella atendió y le pasó el teléfono. El joven se vio obligado a cancelar los planes, enfadando a Brian. Al colgar, la madre de su novia lo llamó a la cocina para hablar del tema, y al darse cuenta de lo que pasaba decidió hacerse cargo del asunto al llevar a Drake a terapia y alertar a su madre que estaba en peligro. El actor revela que Brian lo manipuló para atraparlo en sus redes, amenazándolo con dejarlo sin trabajo en la industria, razón por la cual él se guardó lo que sentía durante mucho tiempo. En 2003, mientras se filmaba el piloto de Drake y Josh, Brian intentaba acercarse al joven para que convenciera a Dan de que le diera el papel del padre en el show, a lo que Drake se negó por completo. Un día, mientras el actor hablaba con su madre por teléfono, explotó sin razón y confesó todo lo que había sufrido durante años,
La mujer llamó a la policía inmediatamente. Drake fue interrogado por detectives y durante la brutal investigación debió revivir los abusos con extremo detalle. La peor parte fue cuando tuvo que llamar a Brian y conseguir que confesara sus crímenes. Finalmente el entrenador de actores fue arrestado y condenado por sodomizar a un joven de 14 a 15 años, entre otros cargos cada vez más turbios. Luego del arresto han llamado a Drake para averiguar si él era la víctima, y al descubrirlo se puso a su disposición para cualquier cosa que necesitara. Después el actor llamó a su padre para contarle lo del arresto, aunque no pudo decirle que él había sido abusado en ese momento. Sin embargo, Joe confiesa entre lágrimas que cuando se enteró de la verdad jamás volvió a ser el mismo, y que el inmenso dolor que sentía todavía sigue allí cada vez que lo recuerda. En otoño del 2003, Drake y Josh comienzan a filmarse, y los momentos de grabación le permitían al actor olvidarse un poco de los problemas y divertirse. Sin embargo, a pesar del éxito gigante de la serie, Drake estaba pasando el momento más traumante de su vida, y que al no saber cómo procesarlo lo lleva a una espiral de autodestrucción. Así el actor se dejó llevar por los excesos de alcohol y las sustancias ilegales para esconder las secuelas psicológicas del abuso, aunque eso iba en contra de la presión de Nickelodeon por convertirlo en un modelo a seguir para los más pequeños. Tras el arresto, Drake recuerda que la única persona de Nickelodeon que se preocupó realmente por su caso fue ni más ni menos que Dan. En octubre del 2004 llega el momento de la sentencia, y la condena tomó por sorpresa a Drake. Demasiado cerca del sol. Ese mes en la Corte Municipal de Los Ángeles, California, Brian Peck es condenado por abuso infantil. Drake Bell era menor de edad al momento del acto indebido, por lo cual su identidad se mantuvo en anonimato, y la mayor parte de la grabación de la corte fue sellada. La identidad de la víctima de Brian se mantuvo en privado hasta el momento de la filmación. El actor revela que lo sorprendió la numerosa cantidad de personas que asistieron al juicio para apoyar a Brian, mientras que de su lado solo estaba su madre y su hermano. El abusador fue condenado, pero Drake recuerda cuando se dirigió a la audiencia diciendo que se quedará en su conciencia haber defendido a esa persona, y quedará para siempre en su memoria la imagen de esa persona practicando los actos más depravados y los crímenes más nefastos sobre un joven de 15 años. Tras la condena, los investigadores solicitaron las cartas de apoyo a Brian, las cuales tienen la intención de influenciar a la jueza en defensa del acusado. Por eso mismo, 2 décadas después, la corte decidió desclasificar las 41 cartas solicitadas. Algunas eran de parte de la familia de amigos, pero ninguna era de Dan Schneider o de los ejecutivos de Nickelodeon. Sin embargo, algunas provenían de importantes figuras de Hollywood, como el actor James Martin, que afirma que conoce a Brian desde que tenía 14 años y que estaba sufriendo por la situación. Otro ejemplo es el actor Taran Killam, quien dice que el acusado se encuentra realmente arrepentido por el daño ocasionado. Figuras como Alan Thicke, el productor de X-Men, Tom DeSanto, actores como Ron Melendez, Ryder Strong y Will Friedle también redactaron importantes cartas brindando apoyo. Una actriz llamada Joanna Kurtz insinuó incluso que Brian no hubiera actuado de esa manera si no hubiera habido alguna tentación o seducción de otra parte. Actualmente esa mujer declara que su carta se basaba en información incompleta y que, sabiendo lo que sabe ahora, jamás hubiera escrito esa carta. Luego de salir de la cárcel, Brian volvió a trabajar en televisión para Disney, participando en la producción de la serie de Zack y Cody Gemelos en Acción, demostrando que no existen las suficientes protecciones para evitar que abusadores condenados vuelvan a trabajar junto a niños. En 2005 surgió otro conflicto en Nickelodeon cuando un empleado llamado SL Channel trajo un niño a la productora para abusarlo. A causa de los múltiples casos, en 2005 Nickelodeon refuerza sus políticas de contratación y revisión de antecedentes penales para evitar más problemas de este tipo. Luego, a mediados de los 2000, Nickelodeon vive su época dorada con exitosos shows y estrellas como Jamie Lynn de Soy 101, Victoria Justice en Victorious, Ariana Grande y Janet McCurdy en Sammy Cat, y el despegue definitivo de Drake y Josh. Así la compañía se llena de dinero y Dan Schneider se vuelve todavía más exitoso, mientras sus series televisivas se convierten en monstruos culturales, como por ejemplo iCarly, protagonizada por Miranda Cosgrove. Este show comienza en 2007 en paralelo a los primeros años de internet, lo cual lo volvió bastante popular por la temática y el estilo que manejaba. Además, en esos años Disney Channel se subía al ring compitiendo con sus propias series como Hannah Montana o Zack y Cody. Por esto y más, tan era la respuesta para Nickelodeon, lo que lo lleva al estrellato. Al ser alguien fanático de la tecnología, fue uno de los primeros en grabar videos detrás de escenas, revelando así implícitamente el poder y la influencia que ejercía sobre su elenco. Dan no tenía problemas en saltar al espacio físico de los actores y se puede observar la incomodidad de las personas, como cuando asusta a Janet por la espalda y ella no puede reaccionar de mala manera porque pues su carrera se acabaría ahí. A finales de los 2000, Dan ya tenía más control que cualquier otro productor de Nickelodeon, y su estilo se volvió cada vez más incómodo para las nuevas generaciones al incluir chistes sobre ser golpeados por una salchicha o agitar pesas de una manera bastante sugestiva. Con respecto a Soy 101, Alexa, una de las actrices, comenta
cuenta que su personaje era simplemente la mirada masculina de lo que debían ser las jóvenes adolescentes, representando el típico estereotipo de chica sexy. Alexa revela que uno de sus recuerdos más perturbadores es cuando su compañera Jamie Lynn recibió un chorro de pegamento como si fuera una explosión masculina, y que al pensarlo siendo una adulta le causa rechazo y asco por los adultos que permitieron eso en ese momento. Con el tiempo Dan se obsesionó con ciertos chistes con implicancias para adultos, con fetiches por los pies, con lamer diferentes objetos, y nadie podía objetar nada por miedo al temible productor. Es con la serie Victorious que esta situación alcanza otro nivel, ya que hay demasiadas escenas de Ariana Grande que es difícil verlas sin pensar que se trata de algo sensual o sugestivo. Dan se comportaba de una manera preocupante con su elenco, especialmente con las mujeres en el set, ya que por ejemplo siempre tenía a alguien haciéndole masajes durante la jornada. En 2014 llegan los Kid Choice Awards, donde Dan recibe su premio honorífico, y mientras todos los actores hablaban de lo bueno que es y de cuánto les cambió la vida, Janet McCurdy no se presenta a pesar de ser la estrella de Sam y Cat, algo que sin duda generó ciertas inquietudes. 8 años después, la actriz publica su autobiografía como actriz infantil, sus recuerdos sobre el abuso que sufrió de su madre y las complicaciones de trabajar desde los 13 años con Dan. Ella escribe acerca de un creador televisivo manteniendo su identidad en secreto, y dice que tiene dos costados, uno generoso y otro aterrador. Además de eso, ha contado en un podcast el abuso y violencia verbal que debió soportar mientras filmaban iCarly. Todos sabían que si alguien metía la pata, Dan iba a estar para humillarlo, maltratarlo e incluso despedirlo frente a todos. Era lo que se dice un secreto a voces. La experiencia de Janet empeora durante Sam y Cat en paralelo al fallecimiento de su madre, cuando la actriz tenía 17 años. Tras algunas quejas, Nickelodeon lanzó una investigación interna en la que concluye que Dan estaba fomentando un ambiente tóxico que dificultaba el trabajo, así que deciden prohibirle interactuar con el elenco, lo que significaba el mayor castigo para esa clase de persona controladora. El productor se defiende diciendo que no fue marginado del trabajo con actores, sino que decidió dar sus notas desde su oficina. En 2017, tras la censura, Dan regresa al trabajo en el set con la serie Henry Danger y Game Checkers, aunque no percibía que la sociedad estaba cambiando con respecto al acoso y la toxicidad laboral. El movimiento Me Too explota en una oleada de denuncias hacia ambientes laborales hostiles y numerosos abusos de personajes importantes de la industria. En ese contexto, Nickelodeon realiza otra investigación por la que concluyen despedir a Dana Schneider por las sospechas y rumores de malos tratos hacia sus jóvenes estrellas. En su defensa, Dan afirma que no es una descripción precisa de la razón por la que se fue de Nickelodeon, y dice que hoy en día haría algunas cosas de manera diferente, ya que aprendió mucho con el paso del tiempo acerca de ser un mejor jefe. Actualmente muchas de las series siguen en emisión o están presentes en plataformas de streaming y continúan siendo realmente populares, pero los niños que crecieron en los sets de grabación de Dan Schneider y que ya son adultos se encuentran reflexionando y analizando críticamente el mundo en el que se formaron. Muchos de ellos sufrieron el rechazo, la humillación, las adicciones, el racismo, la discriminación y problemas de autoestima. En el caso de Drake, sus testimonios internos le impidieron continuar con su carrera, mientras que sus adicciones y conductas autodestructivas lo llevaron a la bancarrota y perdió su casa, lo que fue realmente devastador. Amanda Bynes tampoco tuvo mejor destino, ya que fue arrestada por posesión de sustancias ilegales y hospitalizada por una evaluación psiquiátrica debido a sus problemas de salud mental. Drake Bell también termina arrestado por conducir bajo la influencia de sustancias, y en 2021 es condenado a 200 horas de servicio comunitario por enviar mensajes inapropiados a un menor. Él confesó y se hizo cargo de la responsabilidad por sus acciones, afirmando que en ese momento fue cuando tocó fondo. Tras esto, él ingresó a terapia. Actualmente se encuentra en fase de recuperación por todo lo que tuvo que pasar, y afortunadamente pudo recuperar la relación con su padre. Finalmente, Dan se justifica diciendo que todo lo que sucedía en sus shows era supervisado por decenas de adultos. Todos los diálogos, vestuarios e historias eran aprobadas por una red de ejecutivos en los dos costados del país. Un equipo legal leía y aprobaba cada guión, mientras que los ejecutivos de programación revisaban y aprobaban los episodios. Además, en cada jornada de trabajo siempre había padres, tutores y amigos mirando los ensayos y grabaciones. Y nada más, amigos, este ha sido todo el resumen de este turbio documental que, pues debido a lo polémico que ha sido, lo he querido traer aquí al canal, además también queriendo hacer algo diferente, un contenido aparte de los resúmenes de películas y series. Pero bueno, si te ha gustado esta idea, por favor deja tu grandísimo like, ya que eso ayuda un montonazo. Coméntame aquí abajo qué otra película, serie o documental te gustaría ver resumido próximamente en el canal, y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato. Y ahora sí, sin nada más que decir, hasta pronto, bye.